Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de contar con Daniel Pineda. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Carlos, gracias por nuevamente permitirme el espacio que comparto aquí contigo. Estamos haciendo cuentas de cuánto llevas colaborando con nosotros y ya cumpliste un año. Hace un año, en julio, me dices, sí. Estuvimos platicando sobre el natalicio de Benito Juárez. Aniversario luctuoso sí. De Benito Juárez, y fue que te invitamos. Lo hiciste muy bien y desde entonces un año más viejo, pero sigue siendo el más joven, el colaborador más joven que tenemos, y lo haces muy bien, así que nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, para mí es un honor que me sigan permitiendo este espacio de reflexión, de opinión, y pues ya sea el tema histórico o político, aquí estamos. Sí, a Daniel lo agarramos para reflexionar sobre asuntos de agenda política, asuntos públicos, pero especialmente agenda política. Tenemos acumulados ya unos temas ahí, porque tenía un tiempo que nos tenías castigados, Daniel, que fue hace ya casi un mes que tuvimos, poco más de un mes que tuvimos las elecciones. Sí. Y no te pareciste por aquí, me hubiera gustado hacer un análisis de los resultados contigo. Claro. Pero bueno, hoy te tenemos aquí para platicar sobre la consulta popular que se tiene programada para el 1 de agosto. En qué consiste esto y otros temas, aprovechando que tenemos aquí otros temas, porque ya tal parece que se destapó una persona que ya sabíamos que es presidenciable, Marcelo Ebrard, pero hay otras personas ahí formadas en la lista, como dice el presidente López Obrador, hay varios posibles candidatos, y ya veremos cómo se resuelve esto, pero al menos de parte de esta llamada cuarta transformación hay varios, y uno de ellos es Marcelo Ebrard. Y a la vez también por ahí hay movimientos en el gobierno de la Ciudad de México y ponen a Martí Batres como secretario de gobierno, y eso ya también lo hace un potencial candidato para asumir en todo caso la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. Pero vamos a platicar de estos temas con Daniel. Así que, Daniel, empezamos por el asunto de la consulta popular. Es importante, desde luego. Yo me voy a mantener un poco en lo que dije también hace un tiempo contigo, ahorita lo recordamos, pero es importante el tema, desde luego, y es importante participar, pero a ver, menos diciendo de qué se trata esto de la consulta popular para, a fin de cuentas, para enjuiciar o no a los expresidentes que hemos tenido en últimos tiempos. Sí, Carlos, pues mira, la consulta popular es un esfuerzo ciudadano que, si bien pudiera estar ligado a alguna corriente ideológica, sobre todo vinculado con las izquierdas, abarca algo más que un partido político. Hay que recordar que se hizo un esfuerzo con todas las corrientes, o sea, fue una parte que no solamente promocionó X marca o ideología política, sino todo un conjunto de ciudadanos de más de 2 millones de firmantes, uh-huh, que piden en ese momento un esclarecimiento y un proceso judicial contra las acciones del pasado con respecto a 5 personajes principales, que son los que se podría decir destacan en el periodo político-económico ya conocido como neoliberal, ¿verdad? A partir de Salinas de Gortari y hasta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, este esfuerzo se fue transformando, fue evolucionando hacia un proceso que asumió la Suprema Corte de Justicia y el INE, en la cual consideraban que se afectaba de cierta manera esa presunción de inocencia que dicen ellos hacia actores políticos en específico, por lo que se asume a través de esta consulta una pregunta mucho más abierta y que ha levantado bastante la ceja, ¿verdad? Uh-huh. Que dice que los actores políticos
Dice así en concreto, parafraseando, mejor dicho. ¿Estás de acuerdo en sí o no en que se esclarezcan acciones del pasado con respecto a personajes políticos de esa época? O sea, la deja muy... ¿Sabes? Sí, te la sabes. De hecho, si me permites, y si me permite la audiencia, la tengo aquí en específico. Le voy a dar lectura. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional, ellos siempre muy constitucionalistas, y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados, dice, por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La pregunta, muy abierta, ¿verdad? Abierta, que a fin de cuentas, como decimos, se trata de enjuiciar o no a los expresidentes. Si decías que son 5, ¿cuáles son? Sí, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, que inició en el 2000, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Los 5 muy populares, conocidos en el país, desde luego porque fueron los presidentes. Hasta ahora intocable cualquier presidente. Y fíjate que con la experiencia del gobernador de Tamaulipas se puede entender por qué de repente son intocables, porque ardería Roma, como se dice, ¿verdad? En estos momentos el gobernador de Tamaulipas, a bien no sabemos si tiene fuero o no, se supone que ya no tiene fuero y entonces ya puede ser aprendido en cualquier momento, aunque después vino un amparo de un juez federal para decir que está suspendida esa probable aprehensión de este gobernador, y se atrincheraron, el Congreso local se atrincheró junto con su gobernador. En algún momento no sabemos dónde estaba el gobernador de Tamaulipas, y bueno, esta es una muestra de qué podría pasar si un gobernador es en funciones, se tiene la intención de meterlo a la cárcel. Y en estos casos, o en este caso de la consulta popular, ¿qué pasaría si un expresidente pudiera llegar a ser enjuiciado? Bueno, de ese nivel puede ser este asunto, pero no pueden ser intocables. Hay personas, presidentes, y no se diga, estos son solo 5, pero no se diga en la historia de México, hay presidentes que han hecho gran daño al país, no se diga Díaz Ordaz, no se diga Luis Echeverría. Que aún vive. Que aún viven además, y que, como se suele decir en estos casos, van a morir posiblemente tranquilamente en su casa y tienen mucho que rendir cuentas ellos. Sí, fíjate que me trae a la memoria un comentario de uno que ahora, en este periodo de López Obradorista de gobierno, pues forma parte de esos que le llaman jugando al exilio, que es Víctor Trujillo, conocido como Broso, que le mencionaban en un programa conocido como el Chamuco TV, de los famosos moneros, caricaturistas políticos. Le preguntaban, ¿crees que Peña Nieto, cuando iba a salir en el 18, se vaya tranquilo? Y decía Víctor Trujillo en su personaje, podrá comer mantequilla todos los días, pero el peso que conllevó sus malas decisiones o la falta de decisiones, eso no se lo quita a nadie. Y sería interesante en algún momento platicar en el programa, quizás hasta con alguien más experto en el tema, con respecto como al perfil psicológico después de los episodios de gobierno de cada uno de estos personajes. Esta Olga Wolfman, una gran escritora que hizo Felipe el Oscuro, que recomiendo esa lectura, ese libro, da todo un perfil psicológico con respecto, por ejemplo, con Vicente Fox, con la parte narcisista de su vida, da toda una explicación psicológica, ¿verdad? Contestando a si esas personas, o hablando, están tranquilas después de sus periodos, pues yo pienso que no. Y ahora con este reclamo popular de millones que se va a institucionalizar a través de esta consulta, yo creo que le restamos un poquito esa tranquilidad, entre comillas. Oye, a propósito de narcisismo y a propósito de Vicente Fox, no sé qué pienses, pero sabes que en su rancho, en San Cristóbal, mandó a recrear la oficina de Los Pinos, bueno, él, para acercar a la población de la localidad y a la población que pueda visitar este espacio cultural,
para acercar lo que pudiera ser la oficina de Los Pinos, pero no deja de ser un tanto narcisista. Sí, y yo creo que tiene hasta un peso que maneja un eco, un vacío, ¿no? Un vacío que anhela de poder, no solamente con esa expresión de derecha que tiene mucho el PAN, sino también como con una parte de que la área, se podría decir hasta gringuista, si es que existe el término, que él manejó mucho en su gobierno, su manera tan malinchista de gobernar, ¿verdad? Uh-huh. Incluso ahí yo creo que conlleva pues ese símbolo que representa a Los Pinos durante su gobierno, y que realmente pues quien gobernaba pues era su señora, uh-huh, ¿verdad? Oye, y ahora ya no hay Los Pinos, ese emporio, digamos, de poder que representaba a Los Pinos ya no existe y se vuelve a la figura de Palacio Nacional. Ese es algo también emblemático, simbólico, que distingue a los gobiernos precisamente. Y mira, a propósito de que estamos también mencionando al presidente de la República, también haciendo un poquito de remembranza de cómo es que se da esto de la consulta popular, también vamos a recordar que cuando desde que ganó y estaba en la transición en esto 2018, de julio a diciembre, en lo que ocupa el puesto de presidente de la República, comentó que ya no iba a perseguir, a los expresidentes. Pero hay un clamor popular, como dices, para que sí se enjuicie a los presidentes, unos más, otros menos, pero hay un clamor popular. Y entonces lo que no pude tener fue una consulta popular para preguntarle a la gente, ¿queremos que se enjuicien o no? Y esto ya pasó por un proceso, precisamente un proceso ciudadano, en donde al menos 2% de la lista nominal debería de pronunciarse si está de acuerdo en una consulta. En estos momentos no si se enjuicia o no, sino que hubiera una consulta nacional para ver si se enjuician o no. Y se consiguió más de ese 2%, como dices, se consiguieron 2 millones de firmas, y entonces ya como apoyo el propio presidente de la República dijo, bueno, yo envío la iniciativa. Y es que resulta que lo pueden pedir el 2% de la lista nominal, o lo puede pedir el 36% del Congreso, o bien lo puede pedir esa consulta popular, que puede ser cualquier tema, en este caso corresponde a este tema, o lo puede pedir el presidente de la República. Y entonces, para apuntalar, digamos, la solicitud de esta consulta popular, el presidente de la República es quien a fin de cuentas hace la solicitud, la envía al Congreso. El Congreso es la presidencia de la República quien formula una primera pregunta, pero es la Suprema Corte de Justicia quien reformula la pregunta para que sea lo más imparcial posible, como dices tú, muy institucional. Ahí lo que veo yo también es que como puede ser que avance esa consulta, como puede ser vinculante, ahorita hablamos de qué es eso de ser vinculante la consulta popular, están tratando de cuidar las formalidades para que no se caiga el mismo proceso desde su nacimiento, para que no se diga que se prejuzgó precisamente a estos 5 actores que has comentado, y entonces para que se cuide el debido proceso, como se diría. Entonces, por de ahí la pregunta tan complicada, pero es muy fácil de entender. La pregunta es, ¿queremos que se enjuicie a los presidentes? Estos 5 expresidentes que comentaste, entonces digamos que sí. ¿Queremos que no se enjuicien? Entonces digamos que no. Pero en principio, como dices, es un triunfo ciudadano que se logró que al menos 2% de la población, de la lista nominal de los ciudadanos, hayan dicho que sí se quiere la consulta. Sí, y de hecho es un gran avance por el hecho de que esto no es de apenas, como dicen muchos actores políticos y mediáticos, que es un capricho del presidente. Uh-huh. Es un esfuerzo propiamente de personas, abogados en la materia, que formulan una iniciativa de ley desde el 2016. Fíjate. Entonces, ya tiene bastante 5 años que esto progresa y que se ve reflejado en la acción de la palabra que estaba muerta, que era la Constitución, uh-huh, propiamente. O sea, no es cualquier cosa, es la Constitución, uh-huh, en un artículo 35 que le da esa posibilidad al pueblo de, a través de estas consultas, ver temas muy importantes.
hay un debate que yo creo que es interesante plantear, por ejemplo, de aquella consulta que se llevó a cabo en la transición precisamente, con respecto a si la gente quería lo del Tren Maya, la cancelación del avión. Entonces fue pues ahí de repente como un híbrido, una situación así como que si es institucional, no es institucional, es vinculante. Y muchos decían que si a Andrés Manuel había ganado la elección y si él sometía esta situación a su decisión es porque estaba respaldada por 30 millones de personas, que era innecesario esta parte pues como metodológica y que estar yendo las personas a votar, etcétera. Pero sí es importante decirle a la audiencia que son palabras que estaban muertas, que la gente misma, los mismos ciudadanos, ya dejemos nombres famosos a un lado, va a hacer viva esa palabra. Entonces la va a llevar a la práctica y va a tomar decisión, y sea o no vinculante, sí sea el inicio de muchas más consultas que podamos llevar a cabo la ciudadanía, y con una situación de que no se suelte el compromiso, si vamos a acudir a votar, si dar el sí o no, pero que también haya el compromiso ciudadano, apartidista incluso, de que haya observadores electorales, que se registre la gente. Yo aquí hago una invitación a que las personas que me escuchan ingresen a su buscador de internet. ¿Cómo puedo ser observador en esta consulta? Es muy sencillo registrarse en el INE y formen parte de que esto se vea realmente ciudadano y que los resultados tengan una certeza, porque si no tiene certeza, si hay mapachismo, si hay robo de urnas, este tipo de situaciones a la que se está acostumbrada o se quiere acostumbrar a la gente, pues no sirve de nada. Entonces es importante que vayan no solamente a votar, sino que también vigilen la actividad que se va a llevar. Oye, pues voy a resaltar esto que dices. ¿Por qué es importante? Porque es un ejercicio ciudadano, porque siempre pedimos que se nos tome en cuenta en las decisiones importantes, porque hubo, como dices, esos antecedentes, digamos, informales, porque no lo organizó una institución como puede ser el Instituto Nacional Electoral, o la Suprema Corte no lo avaló, digamos, una pregunta o las posibles preguntas de una consulta popular, y en este caso ya se da toda la formalidad, complicado según se ve. Queremos que el propio Estado mexicano se supone que promueve la participación popular, en este caso la consulta popular, pero pareciera que nos la pone muy difícil porque 2% de la población de la lista nominal tiene que solicitarlo. Luego de ahí la Suprema Corte tiene que avalar la pregunta si es viable o no. Bueno, ya después pasa en que sí, el Congreso también hace un filtro. Finalmente se dan todas las condiciones y ahora el INE tiene que estar organizando todo esto, quejándose, como siempre se queja, de que no le dieron dinero. Hay un video de los pocos que están promocionando por el propio INE para llamando a la consulta popular y quejándose de que no le dan dinero, diciendo, a pesar de que el Congreso y la Presidencia no me dieron dinero, vamos a hacer la consulta. Bueno, es tu obligación, ya como sea hay que hacerlo. Y bueno, ya está ahí todos los mecanismos. Viene otra parte importante, que es precisamente que las personas vayamos a este ejercicio. Podemos, como dices, no estar de acuerdo en decir no, que no se le someta a juicio a estos expresidentes, pero es un ejercicio, a fin de cuentas, es parte de esta vida democrática que se sustentó en una ley. Como dices, hay que pasar de una ley muerta a una ley muy viva. También en este video de promoción, de las primeras promociones que hace el INE, señala que desde 2012 está esta ley donde podemos hacer una consulta popular, pero es hasta prácticamente 10 años después que tenemos el primer ejercicio en forma para una consulta de este tipo. Entonces vamos a participar. Ya pondremos que sí o que no se les enjuicie, pero vamos a participar en primer lugar. Primero porque entonces es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio de consulta popular y vamos a participar. Sí, de hecho también pone, como fue ahora en las elecciones, Carlos, una situación de que analicemos y la gente que estuvo
como presidente, como escrutador, como secretario, no me dejará mentir, la urgencia, el análisis de decir, bueno, no desaparezcamos el INE, como muchos dirán, pero sí reformarlo. ¿Cómo podemos optimizar todo esta monstruosa maquinaria que nos hace terminar hasta las 12, levantarnos antes de las 8, para estar a las 8 de la mañana en la casilla y llegar a casa casi a las 12 de la noche? Entonces, sí pone y que muchos, me extraña, y igual y no, que muchos comentaristas no lo hayan puesto en la mesa. ¿Por qué no revisamos esa parte del INE? ¿Por qué no? Y es genialísimo el humor de los caricaturistas políticos, no recuerdo el nombre, pero muestra a Lorenzo Córdoba diciendo, pues, que no hay dinero para la consulta, pero atrás de él le pesan una gran bolsa, hasta asemeja como la de un ladrón, y menciona ahí unos cuantos millones, dice la cifra exacta. Entonces, ¿cómo hay ese contraste de incluso hasta de los propios sueldos? Que la gente sepa que este personaje del INE ha promovido situaciones jurídicas que le permitan ganar más que el propio presidente, que es algo anticonstitucional. Bueno, de los primeros en ampararse para no perder ese privilegio de sus sueldos que tienen. Sí, de hecho incluso hay un abogado que conozco que en la Ciudad de México nos decía, en el momento en que dijeron que nadie podía ganar más que el presidente, la gente se volvió loca en la oficina, porque trabajó como haciendo prácticas, alguna actividad así, en la Ciudad de México, y decía, estas personas se volvieron locas porque decían, ¿con qué voy a pagar mi departamento en Miami? Y dices, oye, es que pues no es el secretario de Energía o de Hacienda, es una persona de un bajo nivel, pero hasta qué sueldos eran los que no sabemos, tal vez podríamos saber, que les hacía ganar pagarse un departamento en Miami, ¿verdad? Sí. Oye, pues, también hay que comentarlo que si no hay tanta promoción todavía de la consulta, al menos de la autoridad, y la autoridad es el INE, la que le corresponde organizar, es porque según nos dice el presidente y consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, es que se dispuso por ley también que esta consulta se empieza a promover a partir del 15 de julio, y esto es a partir de mañana. Entonces ya a partir de mañana, viernes, ya a primera hora, tendría que estarse promoviendo esta consulta. Ojalá, porque si algo le encanta a este consejero presidente Lorenzo Córdoba es salir en cámaras. Entonces que salga, como lo hizo en esta elección pasada del 6 de junio, a promover en este caso la consulta popular. Sí, de hecho incluso muchos personajes que están vinculados con la izquierda manejan que no tardará en escucharse que Lorenzo Córdoba forme parte de alguna candidatura por parte de esta extraña situación que le llaman Vamos por México, ¿verdad? Oye, ¿y qué es eso de ser vinculante? Bueno, vamos a salir a votar después de todo este proceso que hemos visto, engorroso para finalmente que se dé la consulta del 1 de agosto. Esto de que sea vinculante, ¿a qué se refiere? Sí, bueno, tiene que ver con los resultados. Si se alcanza, tengo entendido, 37 millones de respuestas al sí, se tiene que iniciar un proceso con la Fiscalía General de la República. Sigue siendo, incluso para mí, debo confesarlo, una parte donde de repente se siente como un vacío de acción con respecto a que esto se vincule la consulta como con el accionar que va a tomar todo el instrumento jurídico y penal por parte del Estado mexicano. Muchas veces se comenta que incluso por qué no el propio fiscal general directamente lo promueve, como lo promovió con el de Tamaulipas, el gobernador. Entonces, muchos lo que comentan es de que se tiene que dar como un respaldo popular bastante conciso y fuerte que permita sostener esos mecanismos penales que va a proponer el fiscal,
¿verdad? Porque muchas veces se inicia esta parte de que es una venganza personal, de que esto lo está haciendo para que sea una cortina de humo para esto que está pasando. Entonces, al tener toda esta visibilidad del reclamo general de millones, pues sí le tiene que dar cierta, por lo menos yo creo que en la parte social y política, un respaldo, ¿verdad? Todavía falta ver el 1 de agosto cómo va a resultar, ¿verdad? Y qué mecanismos va a promover el Estado mexicano en esa parte legal y jurídica y toda la parte que tiene que ver con iniciar las investigaciones penales formalmente contra estos personajes. Ahora, a propósito de esto que dices, déjame retomar lo que te decía al principio del programa, que yo me sostengo en lo que comenté contigo hace ya un tiempo, no sé, hace 6 meses, si no mal recuerdo, que no haría falta una consulta popular para enjuiciar. Si hay algo que perseguir, pues que directamente se les acuse penalmente y que se abra una investigación al respecto sobre los que haya que actuar, ya sea Felipe Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, o bueno, cualquiera de ellos. Algunos les tenemos también ahí cierta recelo, especialmente por la trascendencia de los daños que se hicieron al país, como puede ser esto del FOBAPROA y particularmente entonces a Carlos Salinas de Gortari. Pero bueno, si hay algo que se tenga que perseguir, que directamente se presenten las denuncias correspondientes sin necesidad de consulta. También, como te lo comentaba en su momento, ¿por qué esto de la consulta? Porque me queda la impresión de que López Obrador empeñó su palabra en decir: no vamos a perseguir a los expresidentes, pero dado el clamor popular, se abrió esta consulta, primero para ver si iba a haber consulta popular o no, y entonces las condiciones están como para que el presidente actual no haga caso omiso, digamos, y entonces es que él mismo promueve, a fin de cuentas, solicita esta consulta popular, respaldando, digamos, ese 2% de la población que dijo sí, queremos la consulta popular. Y ahora lo que veo es, bueno, también es una hipótesis que tengo, pongamos que no se alcanza ese mínimo para que sea vinculante y que entonces no se alcanza la fuerza popular para que los expresidentes, estos 5, sean enjuiciados. Me parece que en ese momento, pero si es que hay una buena participación, aunque no alcance el mínimo porcentaje requerido para que sea vinculante, pero ahí se nota, como dices, una fuerza popular para que sí, ahí en ese momento va a decir o el presidente de la República o el fiscal general, como dices, van a decir, bueno, vamos a levantar las denuncias, quizá no contra los 5, pero sí contra los más lascivos para el país. Ese puede ser Carlos Salinas de Gortari, para empezar, a mi gusto. Ese puede ser Felipe Calderón, a mi gusto, y ese puede ser Peña Nieto, a mi gusto. Quizá los otros pueden esperar un poco, digamos, quizá yo lo veo un poco más débil en cuanto a posibles argumentos, pero que dado una posible, como dices, respaldo popular, que no alcance necesariamente el mínimo para ser vinculante, ahí va a tomar la decisión, ya sea el presidente o ya sea el fiscal general, para de todos modos abrir ese juicio, porque finalmente va a haber un respaldo popular. ¿Qué es lo que esperan en las medidas importantes que se toman para tomar decisiones? Es precisamente que haya respaldo popular. Si no lo hay, como ha habido muchos casos en el país, como de repente, ¿por qué no se logra la despenalización del aborto? Pues porque no hay de repente el respaldo popular, porque de repente si levantamos una encuesta resulta que la gente está en contra, el grueso de la población puede estar en contra de que se legalice el aborto, y en este caso lo mismo, necesitarían ver esa fuerza popular. Y para qué hacemos un sondeo si en este caso precisamente va a estar la encuesta y en dado caso nos va a decir que el 30 millones por decir algo, una cifra, que 30 millones de ciudadanos mexicanos quieren que se enjuicie. Quizá no alcanzó el mínimo, pero sí hay una suficiencia popular para que el presidente de la República, a pesar de que haya empeñado su palabra de no enjuiciar, precisamente habrá un juicio en contra de Peña Nieto y o Felipe Calderón. ¿Por qué mencionó a estos dos? Pues porque ya tenemos en la cárcel
o ya tenemos con procesos a personas muy cercanos a ellos. Sí. Se acaba de encarcelar al famoso Palomino, ¿no? También ya se encarceló por un momento, bueno, ya lo tomó prisionero al secretario de la Defensa mexicano, Cienfuegos. Bueno, llegó a México y está liberado, no por ello quiere decir exonerado. Alguna razón habrá para que en estos momentos no se tenga un juicio en contra de él. Ya se tiene en la cárcel a García Luna, también en Estados Unidos. Las cabezas más importantes de estos presidentes, de estos dos, las cabezas más importantes de los gabinetes ya están en la cárcel. Varios gobernadores también que acompañaban a estos expresidentes también ya están en la cárcel. Y entonces como que las condiciones están dadas como para solo falta que vayamos por estos peces gordos. Claro, es como lo que platicábamos de ese monstruo con sus tentáculos, ¿verdad? Ahora que hemos en la universidad estudiado lo de la famosa hegemonía, que forma parte los tentáculos de la religión, los medios de comunicación, la propia educación, de cómo se ha manejado hasta este momento y cómo controla pues a las clases trabajadoras y parte de su pensamiento. Yo creo que si lo tratamos de hacer una analogía, una semejanza, pues también estos encarcelamientos responden simplemente a una situación como de efecto dominó, ¿verdad? Donde se van pasando por la piecita más pequeña, pero que está ligada a la que sigue, y ahora es momento de la pieza más importante, porque ahora sí que en el caso concreto de Felipe Calderón, como formaba parte de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todas las investigaciones que apuntan que el Estado mexicano durante su mandato formó como un brazo armado del cártel de Sinaloa. Entonces, y todas esas investigaciones que se deben profundizar, yo creo que sí, aunque no llegase a ser vinculante o no se llegara a alcanzar el número que se necesita, yo creo que sí da pie a que se vuelva a poner en el rodeo del debate público, mediático, incluso hasta en la misma Cámara de Diputados y Senadores, esa situación de retomar las investigaciones periodísticas serias con respecto a estos 5 personajes, ¿verdad? Su acción con el narco, ahora que tanto Silvano Aureoles va a hacer la payasada a Palacio Nacional y hasta memes de que vende tamales afuera, y mencionar de un narcoestado, pues bueno, este señor en donde vivió durante 6 años, no sé si en alguna casa en Florida o algo así, porque Michoacán durante muchísimo tiempo ha sido un narcoestado. Uh-huh. Tamaulipas es un narcoestado, ¿no? Con un personaje tan, pues no sé qué palabra usar, repugnante. Es una cuestión de que la gente no olvidemos. No olvidemos qué personajes eran los que nos gobiernan y no olvidar también el papel de los que ahora van a entrar en todos los niveles y de cómo vayan a trabajar, ¿verdad? No porque sean de este color quiere decir que hoy van a ser los salvadores del estado o del municipio, ¿no? Uh-huh. Que es una cuestión de que así como vamos a las personas, no su servidor en específico, vigilar esta consulta, también vigilen el trabajo de sus regidores, de su presidente municipal, de su próximo gobernador, uh-huh, ¿verdad? Y que se ofrezcan esos mecanismos. Sería interesante seguirlo platicando hasta como en un nivel local, uh-huh, ¿verdad? ¿Por qué no aquí se ha promovido, por decir algo que podría ser hasta un escándalo, el hecho de que han hecho buena gestión los presidentes municipales del pasado? Hay algo que tengan que deber tanto moralmente como económicamente al pueblo de La Piedad. Uh-huh. Eso abre ese debate hacia toda la geografía del país. Oye, tocas un tema muy sensible de si somos un narcoestado o no.
Yo lamentablemente no puedo decir que no, por toda esa filtración del narcotráfico en el Estado, en la estructura del Estado mexicano, y por Estado entiendo, sí, desde luego el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, las instituciones como pueden ser la Secretaría de Seguridad Pública en su momento, como quiera que se haya llamado después, la propia Ejército, que es hoy por hoy la institución más confiable para los mexicanos, también se ha visto permeada por el crimen organizado, y de repente, como lo hemos visto y como lo vimos en el último proceso electoral, la delincuencia organizada anda quitando y poniendo candidatos. Yo no puedo decir que no hay una situación de narcoestado en México, pero no es una situación de este gobierno, sino que es herencia de todos estos gobiernos, con su modelo económico que prevaleció por mucho tiempo, empobreciendo al grueso de la población, en donde hicieron acuerdos políticos, acuerdos con el crimen organizado, y entre ellos están estos expresidentes, y de eso se trata, de levantar, de abrir esas carpetas de investigación y ver hasta dónde llegó precisamente esa vinculación entre crimen organizado y estos presidentes y estos actos ejecutivos, la corrupción. Si no queremos hablar de delincuencia, de corrupción, pero si algo ha favorecido todo este desgaste, toda esta tragedia que vivimos en México, es precisamente por esa que el gobierno federal, los gobiernos federales de antaño han permitido que el crimen organizado penetre en todos los rubros, en todas las estructuras. Sí, yo creo que aquí es una situación donde hay como yo veo dos fuerzas muy muy relevantes y que son en muchos aspectos ideológicamente contrarias, más allá de partidos políticos. No voy a decir, ay, estos de este color, no, es la movilización social, no solamente en su expresión de consulta, sino también en la parte que la gente sale a las calles, que ahorita con la pandemia se ha restringido en nuestro país, pero que eso no ha impedido que en muchos países se logren cambios nacionales, y esa parte popular contra esa parte, ¿cómo se le podría llamar? Privilegiada de la parte judicial, de toda esa estructura de ministerios públicos, fiscalías estatales, esta Suprema Corte de Justicia que dice si es constitucional o no la consulta popular, sabiendo que está en la propia Constitución, y tantos mecanismos así. Entonces, ¿cómo podemos no polarizar o no propiamente buscar eso en el discurso, ni tampoco una reconciliación, sino que la parte popular, de la que yo creo que formamos parte como trabajadores, como personas interesadas en esto, hacer una revisión y buscar a esos personajes que ocupan los espacios clave de poder y que van a ocupar en estos momentos, para que generen a través de como voceros esos personajes, sean los voceros de este pensamiento, que promuevan esas reformas a esta parte oligárquica que se ve desde arriba del Olimpo como el poder judicial más supremo. Entonces, buscarle quitar esa parte hasta, no sé si es el término, Carlos, neoliberal del poder judicial, que siempre estuvo acostumbrada a los privilegios, ¿no? ¿Cómo vemos esas dos caras? Pues que hay sectores sociales en México, muy pocos, que vivían de privilegios a costa del grueso de los mexicanos que vivían empobrecidos. Oye, Daniel, nos quedan 5 minutos. Impresión del destape de Marcelo Ebrard, ¿cómo ves tú? Yo creo que muy anticipado, Carlos. Demasiado, y menos en una situación donde, si le preguntamos a los ciudadanos de la propia Ciudad de México, pues bueno, sería, yo trato de ser empático con ellos, sería hasta como un insulto. Uh-huh. En la parte política, así se vería, pero sí también allí, y volvemos a lo mismo, abre un debate a por qué los medios de comunicación y la propia gente se ha dejado manipular, de que Ebrard y Sheinbaum, y Mancera casi no lo mencionan, curiosamente, tienen toda la responsabilidad,
¿Por qué no se hace una manifestación y no se hacen pancartas donde diga exigimos a las constructoras? Hay que preguntarle a la gente, ¿sabe usted qué constructora trabajó? ¿Cuáles fueron las 3 principales que se beneficiaron? Donde la cual uno de los principales es Carlos Slim. Y abre el debate y es totalmente aceptable de que también se plantee, oye, ¿por qué Carlos Slim está yendo muy seguido con regalitos a Palacio Nacional, con bolsitas ahí de Liverpool y de Sanborns y todo eso? Sí, o sea, y eso es aceptable, y no por mí, sino por la opinión pública y porque es necesario. Yo creo que Ebrard forma parte de esa, no podría decirle yo izquierda, es una clase de trabajo progresista que trata de acoplarse a las vivencias del capitalismo. Hay que recordar que Ebrard formaba parte de este personaje de apellido Camacho, que trabajaba con Salinas. Camacho Solís. Exacto, formaba parte de su equipo y este Camacho Solís no tenía ninguna incomodidad en las formas de trabajar de Salinas, por ejemplo, que ahora forma parte de esta cuestión que estamos hablando de la consulta. Yo creo que es muy anticipado. En la parte ideológica obviamente está vacío de contenido, e incluso Sheinbaum y Martí Batres tienen mucho más contenido social e ideológico en la parte de los conglomerados partidistas de izquierda. Oye, pero Marcelo Ebrard es consentido de López Obrador, esa impresión es la que tengo. Sí. Ha hecho muy buen trabajo como canciller de Relaciones Exteriores. Estaba muy bien posicionado en las encuestas hasta antes de la caída del metro, de la línea 12. Estaba en primer lugar en popularidad, después estaba el presidente de la República, después Claudia Sheinbaum, otros después, pero en la última encuesta de México Elige, ¿quién está en primer lugar en popularidad de personajes políticos? López Obrador, 53%, después Claudia Sheinbaum con 51%, después Tatiana Cloutier, que no deja de estar ahí en la lista de los primeros 5, López-Gatell, y ya en esta ocasión está en estos últimos 5 Marcelo Ebrard, pero sigue estando dentro de los 5. Yo también pensaría que estuvo adelantado, que no es el momento político presente por lo que está sucediendo con esto que comentas de la línea 12 del metro. Hay tiempo todavía. Por otro lado, también es sabido que las campañas electorales empiezan desde ya para una presidencia de la República. Quizá están viendo algo que nosotros no en cuanto a otros candidatos de otros partidos, no necesariamente dentro del partido. Si hay un personaje fuerte en estos momentos dentro de la Cuarta Transformación es Marcelo Ebrard, pero también Claudia y yo diría que solo ellos 3 los más fuertes. Aunque pudo haber esperado un poco más en lo que se resuelve este asunto de quiénes son los culpables en esencia de esta caída del 12, de la línea 12 del metro. Sí, y que la gente de Ciudad de México siga insistiendo, yo creo que aún no terminan las investigaciones, desde el primer día se acusó los medios de comunicación, pero que no suelten, que la investigación continúe y se esclarezca de manera nacional, porque realmente pues ha sido un luto nacional, pero que sí nos preguntemos quién más de todo este monstruo y de sus tentáculos, no solamente políticos, tuvo que ver qué intereses económicos hubo de principio a la construcción de esto. Y ahí es donde yo comentábamos de Martí Batres, por ejemplo, y es una parte como de esa izquierda que también tendrá sus defectos, obviamente, y los tiene, donde no está de acuerdo como con ese coqueteo que se tiene entre lo económico y esa parte que representa Ebrard, ¿verdad? Y que incluso se le hace una entrevista por los famosos periodistas de Sin Embargo, y le dicen, oiga, ¿por qué se viene ahora con Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México hasta después de las elecciones? ¿Por qué no desde antes? Como diciéndole para que hubiera permitido que no hubiera ganado la derecha la mitad de la ciudad, ¿verdad? Oye, ya que tengo aquí la encuesta abierta, de los peores evaluados, gobernadores, ¿quién crees?
Silvano Aureoles. Silvano Aureoles. Con 33% de aceptación, a diferencia de los de siempre, el de Sinaloa con 65%. Silvano Aureoles con 33%, y mientras tanto anda, como dices, haciendo el ridículo allá en Palacio Nacional. Y se quedó solo en esta onda de andar diciendo que el Estado, que la Cuarta Transformación es un narcoestado. Se quedó solo. Por ahí hubo, cuando salió por primera vez a decirlo, a propósito con un noticiero de la mañana, de por la mañana, no faltaron los que opinan y diciendo que valiente, pero lo dejaron solo realmente, y ahí está solo. Básicamente está haciendo el ridículo. Y mientras tanto, aquí en Michoacán, en Aguililla, un estado de ingobernabilidad tremendo. Y aquí también vamos a hacerlo como crítica al gobierno federal, porque es cierto, hay un destacamento de la Guardia Nacional y Aguililla está en un estado de ingobernabilidad, y eso es muy triste para los habitantes de este municipio, de esta región, y ojalá se pueda resolver. Pero para empezar, al gobernador de Michoacán le quedan ya todavía varios días de gobernador, entonces que se venga a hacer su chamba. Sí, que a ver si pudiera de alguna manera redimirse, que lo dudo, ¿verdad? Muy bien, pues con esto terminamos, Daniel. Te agradezco mucho que hayas estado Gracias. para platicar de un tema importante. Yo diría, vamos a cerrar invitando a la consulta popular. Sí. Yo diría, no tanto por si están de acuerdo o no, voten no, voten sí, o de voten manera no, libre, pero voten. Pero sí salgamos a participar, porque es el primer ejercicio de esta envergadura. Así que invitados todos, amigos, a que participemos en este próximo 1 de agosto en esta consulta popular, que es un gran esfuerzo en el cual estamos participando todos. Así que gracias, Daniel, gracias por tu visita. Gracias, como siempre, a Gerardo, a Felipe, Jaime, de Código Libre, y a ustedes gracias por habernos acompañado. Esto fue Resiliencia en Línea. Código Libre